El reflejo en el cristal del rascacielos devolvía el mismo rostro de siempre. Una mirada esmeralda empañada por el cansancio, una mandíbula tensa y una expresión que ni una fortuna multimillonaria podía suavizar. Jacobo Jaime Morales se ajustó la corbata de seda italiana, un tic nervioso que repetía cada vez que la inquietud lo asaltaba. Abajo, Madrid pulsaba en una caótica sinfonía de claxones y vida incansable. Aquí arriba, en la planta 45 del Paseo de la Castellana, el silencio era casi absoluto. Señor Morales, la junta directiva empieza en 5 minutos. La voz de su asistente, Elena, resonó a través del intercomunicador. Jaime suspiró, contemplando la ciudad que se extendía hasta el horizonte. A sus 35 años, era el dueño de un imperio empresarial que su padre había tardado décadas en forjar, y sin embargo, se sentía tan vacío como las incontables copas de brandy de Jerez que apuraba en las noches solitarias de su ático en el barrio de Salamanca. «Diles que ya voy, Elena», respondió mecánicamente, cogiendo su tableta de última generación. Otra reunión, más números, más adquisiciones, más de todo aquello que no llenaba el vacío que crecía en su pecho. El ascensor panorámico descendió suavemente por las plantas del prestigioso edificio, y Jaime observó su propio reflejo en el espejo, intentando recordar la última vez que había sonreído de verdad. ¿Cuánto tiempo hacía? ¿6 meses? ¿1 año? Los recuerdos recientes se difuminaban en una amalgama de cenas de negocios, reuniones interminables y noches solitarias. En la sala de juntas, los sillones de cuero italiano estaban ocupados por las mismas caras de siempre, ejecutivos trajeados que apenas ocultaban su envidia hacia el joven heredero. Jaime ocupó su sitio en la cabecera de la mesa, comenzando su presentación con la misma energía ensayada de siempre. Nuestro tercer trimestre ha superado las expectativas en un 15%. Su voz resonó mientras los gráficos danzaban en la pantalla. Nuestra expansión en el sector. Fue entonces cuando su mirada captó algo al otro lado de la calle. Un viejo edificio llamó su atención. No fue la arquitectura de principios de siglo lo que lo cautivó, sino un letrero descolorido que aún dejaba entrever el nombre de un restaurante. Sabores de la Memoria. El nombre despertó algo en su interior, recuerdos largamente sepultados de los domingos en la cocina de su abuela, el olor del sofrito casero y la sonrisa de su padre, no el duro hombre de negocios en que se convirtió, sino el hombre que jugaba con él mientras su madre preparaba la comida del domingo. Señor Morales, la voz de un director lo trajo de vuelta a la realidad. Jaime carraspeó, continuando su presentación, pero su mente no dejaba de volver a aquel letrero descolorido. Algo en ese lugar lo llamaba, como una melodía lejana que no podía quitarse de la cabeza. Después de la reunión, en lugar de volver a su despacho, Jaime se quedó en la sala de juntas vacía, con la mirada fija en el edificio de enfrente. Elena entró silenciosamente, dejando otra carpeta en su escritorio. Elena, la llamó sin apartar la vista de la ventana, averigua todo sobre ese restaurante, Sabores de la Memoria. Quiero saber si está en venta. Pero, señor, el informe de la fusión... El informe puede esperar. Esa noche, en su ático de Salamanca, Jaime se sirvió su habitual brandy, pero por primera vez en mucho tiempo no era para ahogar frustraciones. En sus manos, un sobre marrón contenía toda la información sobre el restaurante. Cerrado desde hacía 5 años, propietario anterior fallecido, disputas familiares sin resolver. El precio, una miseria para alguien con su fortuna. Sus ojos recorrieron la ciudad iluminada a través de los ventanales. Madrid nunca dormía, y él tampoco. Pero esa noche se sentía diferente. Esa noche, por primera vez en años, Jacobo Morales sintió algo más allá de su habitual vacío. Era como si aquel restaurante abandonado lo estuviera llamando, prometiéndole algo que todo su dinero nunca podría comprar. Un sentido. Con un gesto decidido, cogió el teléfono. «Elena, prepara los documentos para la compra del restaurante.
No me importa lo que cueste, quiero el trato cerrado lo antes posible. Colgó antes de que su asistente pudiera protestar. Mañana visitaría el lugar. Por ahora, se quedó allí, saboreando su brandy e imaginando las posibilidades. Quizás, solo quizás, aquel restaurante abandonado era exactamente lo que necesitaba para llenar el vacío de su vida. Lo que Jaime no sabía, mientras contemplaba la ciudad dormida, era que su impulsiva decisión estaba a punto de cambiar su vida de formas que nunca podría haber imaginado. A veces, los mayores tesoros se encuentran en los lugares más inesperados, como un restaurante abandonado con historias aún por contar. La llave giró en la cerradura con un chirrido metálico que resonó en el edificio vacío. Jacobo Morales dudó un instante antes de empujar la pesada puerta de madera de sabores de la memoria. El aire en el interior era denso, cargado de historias y años de abandono. El haz de su linterna cortó la oscuridad, revelando mesas cubiertas por sábanas blancas y polvorientas. Sus pasos resonaban en el suelo de madera, cada crujido contando una historia diferente. Las paredes, aunque desconchadas, aún conservaban restos de un elegante papel pintado con motivos que recordaban a enredaderas. «Así que este es mi nuevo proyecto», murmuró para sí mismo, su voz sonando extrañamente pequeña en el espacio vacío. En la zona del bar, botellas vacías aún se alineaban en las estanterías, sus etiquetas descoloridas por el tiempo. Jaime pasó los dedos por la sólida barra de madera, imaginando las historias que el lugar debió presenciar. Casi podía oír el tintineo de las copas, las risas de los clientes, la suave música que sonaba en las noches más concurridas. La cocina era un espacio grande, lleno de equipos industriales cubiertos por una gruesa capa de polvo. Aún así, Jaime pudo ver su potencial. Las encimeras de acero inoxidable, aunque empañadas, eran de alta calidad. La cocina industrial, silenciosa durante años, parecía lista para volver a la vida. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido tan débil que al principio pensó que era su imaginación. Un murmullo, una nana. Jaime se quedó helado, aguzando el oído. El sonido venía de algún lugar debajo de él. ¿Había un sótano? Tras unos minutos de búsqueda, encontró una discreta puerta cerca de la despensa. Unos escalones de madera descendían en espiral, hundiéndose en la oscuridad. El sonido se hizo más claro, definitivamente una nana cantada por la voz de una niña. Su corazón latía con fuerza. ¿Niños en el sótano de su restaurante abandonado? «¡Hola!», llamó, bajando los escalones con cautela. «¿Hay alguien ahí?». El canto se detuvo bruscamente. Jaime oyó movimientos rápidos, como si alguien se estuviera escondiendo. El sótano estaba sorprendentemente limpio y organizado, considerando el estado del resto del edificio. En una esquina vio un viejo colchón con algunas mantas dobladas. También había una pequeña colección de juguetes gastados y unos cuantos libros infantiles cuidadosamente apilados. «Está bien», dijo Jaime con voz suave. «Solo quiero ayudar». Un movimiento detrás de una estantería destartalada llamó su atención. Lentamente, una niña pequeña emergió de las sombras. No tendría más de 5 años, pero sus ojos tenían una madurez que superaba con creces su edad. Llevaba ropa limpia, aunque visiblemente gastada, y su pelo estaba cuidadosamente peinado en 2 trenzas. «¿Es usted el nuevo dueño?», preguntó, su voz sorprendentemente firme para alguien tan joven. Jaime asintió, todavía tratando de procesar la situación. «Me llamo Jaime». «¿Y tú?». «Sofía», respondió, dando un paso adelante. Luego, como si tomara una decisión importante, se giró y dijo: «Podéis salir. Parece majo». Para completo asombro de Jaime, 2 bebés de no más de 1 año emergieron de detrás de la estantería. Eran gemelos idénticos, con rizos dorados y somnolientos ojos azules. «Estos son Mateo y Lucas», presentó Sofía con la seriedad de una anfitriona experimentada. «Yo cuido de ellos».
Jaime sintió que su mundo daba un vuelco. Una niña de 5 años, sola, cuidando de 2 bebés en un sótano abandonado. Sofía, comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Dónde están vuestros padres? El rostro de la niña se ensombreció por un momento. Mamá está en el cielo ahora. El restaurante era suyo. A papá no lo conocí. Jaime sintió un nudo en la garganta. ¿Y estáis aquí solos? ¿Quién cuida de vosotros? Sofía cuadró los hombros, un gesto que habría sido cómico en otra situación, pero que ahora le partía el corazón. Yo cuido de nosotros. Sé preparar biberones, cambiar pañales, todo. La señora de la tienda de la esquina a veces nos trae comida. Prometió no decirle a nadie que vivimos aquí, porque entonces nos separarían. Uno de los gemelos, Mateo o Lucas, Jaime aún no podía distinguirlos, comenzó a gemir. Con una eficacia sorprendente, Sofía sacó un biberón ya preparado y se lo dio al bebé, que lo tomó con avidez. «No podéis quedaros aquí», dijo Jaime, más para sí mismo que para ella. «Por favor», los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «No llame a la policía. No quiero que se lleven a mis hermanos». Algo dentro de Jaime se rompió y se recompuso en el mismo instante. Toda su vida, todo su imperio corporativo, todos sus logros se sentían huecos ante esta diminuta niña que llevaba el mundo sobre sus hombros. Sofía se arrodilló a su altura. ¿Y si te dijera que tengo una casa muy grande con demasiadas habitaciones vacías para una sola persona? Una casa con una cocina llena de comida y baños con agua caliente. Sus ojos se abrieron de par en par. Quiero decir, quizás podamos ayudarnos mutuamente. Tú y tus hermanos necesitáis un lugar seguro donde quedaros. ¿Y yo? Hizo una pausa, dándose cuenta de la verdad en sus propias palabras. Necesito una familia. Sofía miró a los gemelos, luego de nuevo a Jaime, sopesando la propuesta con una seriedad que ninguna niña de 5 años debería tener. ¿Podemos llevarnos nuestros juguetes?, preguntó finalmente. Jaime sintió una sonrisa genuina, la primera en años, extenderse por su rostro. Podemos llevarnos todo lo que queráis y comprar más. Minutos después, Jaime se encontraba subiendo las escaleras del sótano con un bebé en cada brazo, mientras Sofía lo seguía, cargando su preciosa colección de libros. Era una locura, por supuesto. Habría problemas legales, investigaciones, un sinfín de complicaciones. Elena probablemente tendría un ataque de nervios cuando se enterara. Pero cuando Sofía le tomó la mano al llegar a su coche, cuando los gemelos se acurrucaron somnolientos contra su pecho, Jaime supo que había tomado la decisión correcta. Por primera vez en su vida adulta, sentía algo real, algo importante, algo que ninguna cuenta bancaria podría comprar jamás. ¿Listos para ir a casa?, le preguntó a Sofía, ayudándola a subir al asiento trasero de su Porsche, ahora reconvertido en vehículo familiar. Ella asintió, abrazando sus libros. «Casa», repitió, como probando el sonido de la palabra. Hace tiempo que no teníamos una de esas. Conduciendo por la noche madrileña con 3 niños durmiendo en su coche de lujo, Jacobo Morales, el millonario solitario, el heredero vacío, el hombre que lo tenía todo y no tenía nada, sintió que su corazón se llenaba de algo que no reconoció de inmediato. Era propósito, era significado, era el comienzo de una nueva vida. Lo que aún no sabía era que, al intentar salvar 3 pequeñas vidas abandonadas en un sótano, en realidad se estaba salvando a sí mismo. El ascensor privado del ático se abrió silenciosamente en un apartamento que, hasta esa noche, Jacobo Morales nunca había considerado realmente un hogar. Los 500 metros cuadrados de lujo minimalista, con su decoración en grises y blancos, se sentían aún más fríos e impersonales ahora que llevaba a 2 niños dormidos en brazos. «Jala», susurró Sofía, sus ojos abiertos reflejando las luces de la ciudad que entraban por los ventanales. «Parece uno de esos pisos de las revistas que miraba mamá».
Jaime miró su propio espacio a través de los ojos de ella, y por primera vez vio realmente lo que faltaba. No había colores vibrantes, ni fotos en las paredes, ni ninguna señal de que alguien viviera realmente allí. Era una exposición de diseño de interiores perfecto, completamente desprovista de alma. «Vamos», dijo suavemente, tratando de no despertar a los gemelos. «Os enseñaré dónde vamos a dormir». Sofía lo siguió por el pasillo, sus pequeños pasos resonando en el suelo de mármol italiano. Se detenía de vez en cuando para admirar algún detalle. Un piano de cola negro que solo servía de decoración, una escultura abstracta que había costado más que muchos coches de lujo, un acuario empotrado que solo albergaba peces exóticos y ninguna de las coloridas decoraciones que suelen tener las peceras de los niños. «Tu piso es muy bonito», comentó al llegar al dormitorio principal, «pero parece un poco triste». La observación golpeó a Jaime como un puñetazo en el estómago. Eso era exactamente. Triste. Como no se había dado cuenta antes. El dormitorio principal era igualmente minimalista, con una cama king size vestida con sábanas de algodón egipcio en tonos grises y una vista panorámica de Madrid. Jaime empezó a acomodar a los gemelos en el centro de la cama, pero Sofía intervino rápidamente. «No, no», le instruyó con la autoridad de una niñera experimentada. «Pueden rodar. Necesitamos una barrera». Jaime observó, fascinado, cómo ella colocaba metódicamente almohadas y cojines para crear un nido seguro para los bebés. Sus movimientos eran precisos y seguros, como si lo hubiera hecho cientos de veces, lo cual se dio cuenta con una punzada. Probablemente era cierto. «Se te da muy bien», comentó, ayudando a colocar la última almohada. Sofía se encogió de hombros, pero una pequeña sonrisa de orgullo asomó a sus labios. «Tuve que aprender rápido cuando mamá se puso enferma. El médico dijo que necesitaba descansar, así que yo cuidaba de los bebés para que ella pudiera dormir». Antes de que Jaime pudiera procesar del todo el peso de esa información, uno de los gemelos, aún no sabía cuál, empezó a removerse, su carita contorsionándose en una expresión que Sofía reconoció al instante. «Ese es Mateo», informó. «Siempre se despierta primero para el biberón». Como si fuera una señal, Mateo abrió los ojos y empezó a gemir. El sonido parecía absurdamente fuerte en el silencio del apartamento, y Jaime sintió un pánico momentáneo. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Cómo se calmaba a un bebé que llora? Sofía, sin embargo, ya estaba en movimiento. «Tenemos que preparar un biberón», declaró cogiendo su gastada mochila. «¿Dónde está tu cocina?» La cocina de Jaime era un estudio de acero inoxidable y mármol negro, con electrodomésticos de última generación que rara vez se usaban para algo más que un café expreso y alguna comida a domicilio recalentada. Sofía miró a su alrededor con interés profesional, como un chef evaluando un nuevo espacio de trabajo. «A mamá le habría encantado una cocina como esta», comentó, sacando un recipiente de leche en polvo cuidadosamente guardado de su bolsa. «Siempre decía que una buena cocina es el corazón de un hogar». Jaime observó cómo ella se hacía cargo de la situación con una facilidad desconcertante, necesitando incluso un taburete improvisado para llegar al fregadero, que él rápidamente improvisó con una caja de vino vacía. Sofía se movía con la confianza de alguien que sabía exactamente lo que hacía. «Primero se hierve el agua», explicó, como una maestra paciente guiando a un nuevo alumno. «Pero hay que dejar que se enfríe un poco, si no, les quema la boca. Mamá me enseñó a probarla en la muñeca. Si está demasiado caliente para mi muñeca, está demasiado caliente para el bebé». Jaime absorbía cada palabra, muy consciente del extraño cambio de roles que estaba teniendo lugar. Él, un hombre que dirigía un imperio corporativo, aprendiendo los fundamentos del cuidado infantil de una niña de 5 años. «Ahora», continuó Sofía, midiendo la fórmula con precisión, «son 2 casitos por cada 30 mililitros de agua. Hay que mezclarlo bien, sin grumos». Mientras preparaba el biberón, empezó a compartir más cosas sobre su madre, Carmen.
Era como si enseñarle a Jaime hubiera abierto una puerta a sus recuerdos, y ahora fluían libremente. Mamá era la mejor cocinera del mundo, declaró con absoluta convicción. Podía hacer que cualquier cosa supiera bien, hasta el brócoli. Y eso que yo odiaba el brócoli. Jaime sonrió, recordando de repente la habilidad casi mágica de su propia abuela para convertir ingredientes sencillos en comidas memorables. Mi abuela era igual, se encontró diciendo. Hacía una salsa de tomate que llenaba toda la casa con su olor. Los ojos de Sofía se iluminaron con interés. La salsa de mamá también era así. Me enseñó que el secreto era dejarla cocer a fuego lento, con amor, y siempre tenía que llevar albahaca fresca. La cultivaba en el patio de atrás del restaurante. A medida que avanzaba la noche, surgieron más historias entre biberones y cambios de pañales, otra habilidad que Sofía dominaba asombrosamente. Jaime descubrió el mundo de sabores de la memoria a través de los ojos de una niña que había crecido entre sus mesas y sus fogones. Teníamos clientes que venían todos los domingos, contó Sofía, meciendo a Lucas mientras Mateo dormitaba satisfecho. El señor Johnson y la señora Miller siempre pedían la lasaña especial. Mamá la hacía con una pasta finísima, la llamaba masa de seda. Y el señor Roberts era alérgico a las gambas, pero le encantaba el marisco, así que mamá le creó un plato especial solo para él, con pescado y mejillones. Jaime podía visualizar cada escena que ella describía. El restaurante lleno de vida, familias ocupando las mesas, el aroma de la comida preparada con cariño llenando el ambiente. Era tan diferente del lugar abandonado que había encontrado, y sin embargo, a través de las palabras de Sofía, se sentía más real que nunca. ¿Cómo era trabajar en la cocina con tu mamá?, preguntó, genuinamente interesado. El rostro de Sofía se iluminó al recordarlo. Era lo mejor. Hasta tenía mi propio delantal, ¿sabes? Todo blanco, con mi nombre bordado. Mamá decía que yo era su pinche de cocina especial. Hizo una pausa, acomodando a Lucas en sus brazos con la habilidad de una niñera profesional. Empecé ayudando con cosas pequeñas, lavar la lechuga, separar los ingredientes. Pero luego mamá me enseñó más. Ya sabía hacer la salsa base yo sola y estaba empezando a enseñarme a hacer la pasta cuando... Su voz flaqueó y Jaime sintió que se le encogía el corazón. Con delicadeza le quitó a Lucas de los brazos, sorprendido de lo natural que le resultaba ya el gesto. «La echarás mucho de menos», dijo en voz baja. Sofía asintió y unas lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. A veces me despierto y por un segundo se me olvida que ya no está. Luego me acuerdo. Tengo que ser fuerte por los bebés. Mamá me hizo prometer que siempre cuidaría de ellos. Jaime se arrodilló frente a ella, equilibrando a Lucas en un brazo mientras usaba la mano libre para secarle las lágrimas. Sofía, has sido más fuerte de lo que cualquier niño debería tener que ser. Ahora puedes compartir un poco de esa responsabilidad conmigo, ¿vale? Ella lo estudió con esos ojos antiguos en un rostro joven. ¿Prometes que no nos separarás? ¿Que nos dejarás estar juntos? Lo prometo, respondió Jaime sin dudar, sorprendido por la certeza en su propia voz. Vosotros tres sois una familia, y las familias deben permanecer juntas. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Sofía. Entonces, ahora tú también eres nuestra familia, declaró con la lógica simple de los niños, porque nos estás cuidando. Esas palabras golpearon a Jaime con una fuerza inesperada. Familia. ¿Cuándo fue la última vez que esa palabra había significado algo real para él? Sus padres vivían, por supuesto, pero su relación se había vuelto puramente profesional desde hacía mucho tiempo. La Navidad era una ocasión para discutir resultados financieros. Los cumpleaños se recordaban a través de asistentes, marcados por tarjetas genéricas y regalos caros, pero impersonales. La noche avanzaba y las primeras señales de agotamiento aparecieron en el rostro de Sofía, aunque luchaba valientemente contra el sueño.
Jaime se dio cuenta de que necesitaban organizar dónde dormir. «Puedes quedarte con mi cama», ofreció. «Yo dormiré en el sofá». Pero Sofía negó con la cabeza. «Tengo que estar cerca de los bebés. Siempre dormimos juntos». Y procedió a organizar su pequeño espacio en el suelo, junto al nido improvisado de los gemelos. Sus movimientos eran metódicos y eficientes, fruto de meses de práctica. Jaime la observó con asombro mientras convertía unas cuantas mantas en una cama sorprendentemente acogedora. «Mira, así puedo alcanzarlos a los dos si lloran por la noche», explicó, orgullosa de su ingenio. Jaime se sentó en el suelo, apoyado contra la pared, simplemente observando cómo Sofía finalmente se rendía al sueño. Incluso dormida, una de sus manos permanecía extendida hacia sus hermanos, un ancla silenciosa de protección. Su teléfono vibró de nuevo, probablemente Elena, todavía tratando de averiguar por qué se había perdido 3 reuniones importantes hoy. Pero, por primera vez en su vida adulta, Jaime no sintió la obligación de responder de inmediato. El mundo corporativo, que hasta ayer había sido todo su universo, de repente se sentía lejano y menos urgente. Sus pensamientos derivaron hacia el restaurante. Ahora lo veía con otros ojos, no solo como una posible inversión, sino como un lugar lleno de recuerdos, familia y amor por la comida y la gente. Las historias de Sofía habían dado vida a las paredes vacías y llenado el espacio abandonado de risas y aromas de comidas preparadas con esmero. Recordó su propia infancia, las raras ocasiones en que su abuela conseguía reunir a la familia para la comida del domingo. El olor de la salsa de tomate casera, el sonido de la masa siendo amasada en una robusta mesa de madera, las risas alrededor de la mesa. ¿Cuándo exactamente había perdido esa conexión con la comida, con la familia, con el simple placer de una comida compartida? Sofía se movió en sueños, murmurando algo sobre albahaca fresca. Jaime sonrió, dándose cuenta de que quizás no había sido una coincidencia que encontrara a estos niños en ese restaurante en particular. Quizás Sabores de la Memoria estaba destinado a ser algo más que otra adquisición en su cartera. En la silenciosa cocina del restaurante, bajo capas de polvo y abandono, había historias esperando ser redescubiertas. En los recuerdos de Sofía sobre su madre había lecciones no solo sobre cocina, sino sobre amor, familia y propósito. Y quizás, pensó Jaime, él tenía algo que aprender de esas lecciones. Cerró los ojos, dejando que el reconfortante silencio del dormitorio lo envolviera. Mañana habría mucho que hacer. Compras para los niños, arreglos legales, explicaciones interminables para Elena y la junta. Pero ahora, en este momento, por primera vez en años, se sentía en paz. Su último pensamiento antes de quedarse dormido, allí mismo, sentado en el suelo de su dormitorio, fue sobre recetas. Quizás, si Sofía accedía a enseñarle, podría aprender a hacer esa salsa que necesitaba cocerse a fuego lento, con amor. Después de todo, como Carmen le había enseñado a su hija, a veces los ingredientes más sencillos, combinados con cuidado y paciencia, podían crear algo extraordinario. El alba despuntaba cuando Sofía se despertó brevemente, viendo a Jaime dormido en el suelo. Por un momento lo observó con la misma intensidad con la que él la había observado a ella horas antes. Luego, en silencio, cogió una de sus mantas y lo arropó con delicadeza. «Mamá», susurró en la silenciosa habitación, «creo que te gustaría. Tiene los ojos tristes, como tú a veces, pero creo que podemos ayudar con eso. Siempre decías que la mejor receta para la tristeza es familia, buena comida y mucho amor, ¿verdad?» Los primeros rayos de sol entraron por la ventana, iluminando la habitación donde 4 personas improbables comenzaban su viaje como familia. Afuera, Madrid despertaba a otro día ajetreado, pero dentro de esa habitación, en el silencio de la madrugada, algo extraordinario ya había sucedido. Un hombre que tenía todo menos lo que realmente importaba había encontrado el camino a casa,
a través del amor de 3 pequeños huérfanos y los recuerdos de un restaurante abandonado. Jacobo Morales miraba fijamente la pantalla de su portátil, intentando concentrarse en las cifras de su última adquisición, mientras Mateo y Lucas jugaban en su alfombra persa importada. Sofía estaba sentada en la mesa del comedor, concentrada en los deberes de su nuevo colegio. Habían pasado 2 semanas desde que los niños llegaron a su vida, y su apartamento, antes minimalista, ahora parecía un campo de batalla colorido. Juguetes decoraban el suelo antes inmaculado, dibujos infantiles estaban pegados en la nevera de acero inoxidable. El piano de cola, antes puramente decorativo, ahora servía de fortaleza para los osos de peluche de los gemelos. Incluso su despacho en casa había sido invadido por lápices de colores y libros de cuentos. «Señor Morales», la voz de Elena resonó desde el portátil, devolviéndolo a la realidad de la videoconferencia. «Los inversores están esperando su decisión sobre la fusión». Jaime abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por un llanto agudo. Lucas se había tropezado al intentar dar sus primeros pasos. En segundos, Jaime estaba en el suelo, consolando al bebé. «Lo siento», dijo a la pantalla llena de ejecutivos. «Podríamos reprogramarlo para...». El llanto de Lucas se intensificó y Sofía se unió rápidamente a ellos en el suelo. «¿Se ha dado un golpe en la cabeza?», preguntó preocupada, sus pequeñas manos revisando expertamente a su hermano. «Elena, tendremos que continuar con esto mañana», decidió Jaime, cerrando el portátil sin esperar respuesta. Hace unas semanas, la idea de interrumpir una reunión importante habría sido impensable. Ahora se sentía como lo más natural del mundo. «¿Ya está, campeón?», le susurró a Lucas, que ya se estaba calmando en sus brazos. «La próxima vez lo conseguirás». Sofía sonrió al observarlo. «Lo estás haciendo mejor», dijo. «Antes tardabas más en calmarlos». Jaime sintió una oleada de orgullo ante el cumplido. Era verdad, estaba aprendiendo. Las noches sin dormir, los torpes cambios de pañales, los biberones perfectamente preparados, todo ello se sentía ahora tan normal como antes las reuniones de la junta y las cenas de negocios. Su teléfono vibró, otro correo urgente de Elena. Jaime lo ignoró, prefiriendo observar a Mateo, que ahora intentaba sus propios pasos vacilantes, inspirado por su hermano. «¿Sabes?», dijo Sofía pensativa, ayudando a Mateo a mantener el equilibrio. «Mamá siempre decía que a veces las mejores cosas de la vida suceden cuando menos te lo esperas». Jaime la miró, sorprendido por la profundidad de su declaración. «Tu madre parecía una mujer muy sabia». «Lo era», confirmó Sofía, con la mirada momentáneamente distante. Luego, como tomando una gran decisión, añadió: «Creo que estaría contenta de saber que nos estás cuidando ahora, papá». El mundo se detuvo. Jaime se quedó helado, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría estallar. «¿Qué? ¿Qué me has llamado?». Sofía se mordió el labio, de repente insegura. «Lo siento, no debería haberlo». «¿No?», la interrumpió Jaime rápidamente, con la voz temblorosa. «No te disculpes, es solo que... me has pillado por sorpresa». Ella lo estudió con esos ojos viejos en una cara joven. «Es que actúas como un papá de verdad. Juegas con los gemelos, me ayudas con los deberes, nos haces la comida. Aunque todavía no se te da muy bien cocinar», añadió con una sonrisita. Jaime se rió entre las lágrimas que no se había dado cuenta de que estaba derramando. Era verdad, sus intentos en la cocina eran, en el mejor de los casos, interesantes, pero estaba aprendiendo, igual que estaba aprendiendo todo lo demás sobre ser padre. «Sofía», comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado, «sería un honor para mí ser vuestro papá. Para los 3, si es lo que queréis». Como respuesta, Sofía le echó los brazos al cuello, casi derribando a Lucas en el proceso. «Sí quiero», susurró contra su pecho. «Mucho». En ese momento, como si sintieran la importancia de lo que estaba sucediendo, los gemelos se unieron al abrazo, sus risas de bebé llenando el apartamento que una vez había sido tan silencioso.
El teléfono volvió a vibrar, pero Jaime apenas se dio cuenta. Sentado en el suelo de su lujoso apartamento, abrazando a 3 niños que habían cambiado por completo su vida, finalmente entendió lo que significaba ser verdaderamente rico. Más tarde esa noche, después de que los niños se durmieran, Jaime se permitió un momento de reflexión. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones y adaptaciones. Su armario de trajes italianos ahora compartía espacio con ropa manchada de puré de bebé. Sus reuniones a menudo eran interrumpidas por llantos o risas. Su tiempo se dividía entre informes financieros y cuentos para dormir. Y nunca había sido más feliz. Elena le había sugerido contratar a una niñera a tiempo completo, argumentando que sería más eficiente para su negocio, pero Jaime se negó. Quería estar allí para cada momento, cada primera vez, cada pequeño hito. El negocio podía esperar. Su familia no. Familia. La palabra todavía le sorprendía a veces. ¿Cómo 3 huérfanos encontrados en el sótano de un restaurante se habían vuelto tan esenciales para su existencia, tan rápidamente? Un suave ruido lo sacó de sus pensamientos. Sofía estaba en la puerta del dormitorio, abrazando a su osito de peluche favorito. ¿No puedes dormir?, preguntó suavemente. Ella negó con la cabeza, entrando. He soñado con mamá, dijo, subiendo a la cama junto a él. Estaba sonriendo. Jaime la abrazó, sintiendo que se le encogía el corazón. ¿Quieres contármelo? Estábamos en el restaurante, comenzó Sofía, acurrucándose contra él. Ella estaba cocinando y tú también estabas allí, aprendiendo a hacer su salsa especial. Dijo que estaba feliz porque ahora te tenemos a ti para cuidarnos. Jaime tragó saliva, conteniendo el nudo en su garganta. Prometo que siempre cuidaré de vosotros, susurró. Siempre. Sofía sonrió, somnolienta. Lo sé, papá, lo sé. Y allí, con Sofía quedándose dormida en sus brazos, Jacobo Morales, el implacable CEO, el millonario solitario, el hombre que una vez puso los negocios por encima de todo, se dio cuenta de que finalmente había encontrado su verdadero propósito en la vida. No estaba en contratos millonarios ni en adquisiciones corporativas. Estaba en las sonrisas soñolientas de los gemelos, en los cuentos para dormir, en las pequeñas victorias diarias de aprender a ser padre. Estaba en la forma en que Sofía lo miraba con absoluta confianza, en cómo los gemelos corrían hacia él cuando llegaba a casa, en la forma en que ella decía «papá» con tanto amor y certeza. El sol salía sobre Madrid, pintando el cielo con tonos rosados. En unas pocas horas, los gemelos se despertarían, exigiendo sus biberones. Sofía necesitaría ayuda con más deberes y su teléfono seguiría sonando con demandas de trabajo. Pero Jaime ahora sabía exactamente dónde estaban sus prioridades. Porque a veces las mejores cosas de la vida realmente suceden cuando menos te lo esperas. Y a veces el amor de una familia es todo lo que necesitamos para sentirnos completos. El aroma de la salsa de tomate llenaba la cocina del apartamento, mezclándose con la risa de Sofía y el balbuceo de los gemelos. Jaime observaba, asombrado, cómo su pequeña chef de 5 años le explicaba pacientemente los pasos de la receta. «No, papá», se rió, poniendo su mano sobre la de él en la cuchara de madera. «Tienes que remover con amor, ¿recuerdas? Mamá siempre decía que la comida de restaurante nunca sabe igual que la casera. Le falta el amor». Jaime sonrió, ajustando su técnica según las indicaciones de ella. Era sábado por la tarde, y su cocina, antes impoluta y apenas utilizada, ahora parecía un campo de batalla colorido. Salpicaduras de salsa manchaban el delantal que Sofía insistió en que usara, y había harina incluso en su pelo, habitualmente inmaculado. «¿Sabes?», comentó mientras Sofía supervisaba cómo removía la salsa. «Quizás es hora de que echemos un vistazo al restaurante, a ver qué hay que hacer para reabrirlo». Los ojos de Sofía brillaron. «¿De verdad? ¿Podemos ponerlo como era antes, con manteles de cuadros y fotos en las paredes?» «Claro»,
respondió Jaime, sorprendido por su propio entusiasmo. De hecho, pensaba ir mañana. ¿Qué te parece? Antes de que Sofía pudiera responder, sonó el timbre. Jaime frunció el ceño, no esperaba visitas. Sofía rápidamente cogió a los gemelos, que jugaban en su corralito improvisado en la cocina, adoptando instintivamente su modo de hermana mayor protectora. Cuando Jaime abrió la puerta, su corazón se congeló por un momento. Ricardo Morales, su padre, estaba en el pasillo, su imponente figura suavizada solo por la expresión incierta en su rostro. «Papá», logró decir Jaime, consciente de la salsa en su delantal y la harina en su pelo. Ricardo carraspeó, incómodo. «Elena me habló de los niños y del restaurante». Antes de que Jaime pudiera responder, Sofía apareció a su lado, todavía sosteniendo a los gemelos. «Hola», saludó con su confianza habitual. «¿Eres el papá de papá?» La mirada de Ricardo Morales se suavizó visiblemente al ver a los niños. «Sí, lo soy. Y tú debes de ser Sofía». «Entra, papá», se oyó decir Jaime, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Estábamos haciendo salsa de tomate. La escena que siguió fue surrealista. Ricardo Morales, el temido magnate de los negocios, sentado en una cocina desordenada, viendo a su nieta enseñarle a su hijo a cocinar. Los gemelos, nada impresionados por la reputación de su abuelo, lo adoptaron rápidamente como su nuevo juguete favorito. «¿Recuerdas cuando la abuela solía hacer una salsa como esta?», comentó Ricardo en voz baja, después de unos minutos de silencio. «Los domingos». Jaime dejó de remover la salsa, recuerdos largamente enterrados aflorando. «Recuerdo que siempre llegabas tarde del trabajo, pero ella esperaba para servir hasta que llegaras. Y tú te sentabas en la encimera, igual que está haciendo ella ahora», asintió Ricardo, señalando a Sofía, que los observaba ambos con curiosidad, siempre queriendo ayudar. Jaime no respondió de inmediato, dejando que el recuerdo se asentara. ¿Cuándo fue la última vez que él y su padre habían hablado de algo que no fuera trabajo? ¿La abuela también hacía salsa?, preguntó Sofía, rompiendo la tensión. ¿Como mamá? Ricardo sonrió, una sonrisa genuina que Jaime no había visto en años. Sí, era italiana. Decía que el secreto era cocinar con amor. Igual que decía mamá, terminó Sofía con entusiasmo. El resto de la tarde transcurrió de una manera sorprendentemente natural. Ricardo compartió historias sobre la abuela de Jaime, sobre las reuniones familiares de los domingos que se volvieron más raras a medida que el negocio crecía. Sofía, a su vez, le contó sobre su madre y el restaurante. «¿Sabes, hijo?», dijo Ricardo, ayudando a Jaime a ordenar la cocina, después de que Sofía se llevara a los gemelos a bañar. «Cuando dijiste que querías comprar un restaurante abandonado, pensé que era solo otra inversión. Pero ahora lo entiendo». Jaime arqueó una ceja. «¿Entender qué?». «Que quizás estás cumpliendo el sueño que yo nunca tuve el valor de perseguir», respondió su padre, sorprendiéndolo. «Tu abuela siempre quiso abrir un restaurante. Yo elegí el camino seguro de los negocios y poco a poco perdimos algo importante por el camino». Jaime miró realmente a su padre entonces, viéndolo de verdad por quizás primera vez en años. No al hombre de negocios exitoso, sino a un hombre que también podría haber tenido sueños olvidados. «Nunca es tarde para empezar de nuevo, papá», dijo en voz baja. «Sofía me lo enseña todos los días». Ricardo sonrió, una sonrisa tan parecida a la de Sofía cuando hablaba de su madre. «¿Sabes qué más te está enseñando? A ser mejor padre de lo que yo fui». «¿Papá?». «Es verdad, hijo, y estoy orgulloso de ti por ello». Justo entonces, Sofía volvió a entrar en la cocina con los gemelos, ambos ya limpios y en pijama. «Abuelo», dijo con naturalidad, como si Ricardo siempre hubiera sido parte de sus vidas. «¿Quieres quedarte a cenar? Hemos hecho demasiada salsa». La mirada que intercambiaron padre e hijo dijo más que 1000 palabras. «Me encantaría», respondió Ricardo con la voz ronca. Más tarde, después de que su padre se fuera y los niños durmieran,
Jaime se quedó en el balcón de su ático, contemplando la ciudad resplandeciente. Sabores de la Memoria no sería solo otro negocio en su cartera. Sería un legado, no solo para Sofía y los gemelos, sino para aquel niño pequeño que una vez soñó con cocinar como su abuela. Su teléfono vibró con un mensaje de su padre. ¿Qué tal una comida familiar el domingo? Tu madre está ansiosa por conocer a sus nietos. Jaime sonrió, dándose cuenta de que su verdadero sueño nunca había sido solo tener un restaurante. Era tener una familia. Y de alguna manera mágica, ahora tenía ambas cosas. El viento de la noche traía el persistente aroma de la salsa de tomate, y Jaime podría haber jurado que sentía las sonrisas de dos mujeres, su abuela y Carmen, bendiciendo este nuevo comienzo. Porque a veces los sueños más hermosos son los que yacen dormidos en nuestros corazones, esperando el momento adecuado para despertar. La llamada a la puerta llegó un soleado martes por la tarde, mientras Jaime intentaba convencer a Mateo de que se comiera su puré de verduras. Sofía estaba en el colegio, parte de la rutina que habían establecido en las últimas semanas, y Lucas dormía profundamente en su nueva cuna. «Señor Morales», lo saludó una voz femenina y seria tan pronto como abrió la puerta. «Soy María Sánchez, de los Servicios de Protección de Menores, y este es el doctor Javier Pérez, del Juzgado de Familia. ¿Podemos pasar?» El corazón de Jaime se congeló. Sabía que este momento llegaría. Era imposible ocultar a 3 niños para siempre, especialmente después de matricular a Sofía en el colegio. Aún así, la realidad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. «Claro», respondió, manteniendo la voz tranquila mientras los invitaba a pasar a la sala de estar. «Perdonen el desorden, estaba en medio de la comida con Mateo». La trabajadora social examinó la habitación con ojos analíticos. Juguetes organizados en cestas de colores, fotos recientes de los niños en las paredes, dibujos de Sofía exhibidos con orgullo en la nevera de acero inoxidable. El apartamento, que una vez pareció una sala de exposición de diseño, se había transformado claramente en un hogar. «Señor Morales», comenzó el doctor Pérez, ajustándose las gafas, «hemos recibido un informe sobre 3 menores que viven bajo su cuidado sin la tutela legal adecuada. ¿Podría explicarnos la situación?» Jaime respiró hondo, acomodando a Mateo en sus brazos. El bebé, ajeno a la tensión, jugaba felizmente con su corbata. «Encontré a los niños en el sótano del restaurante que compré», comenzó, optando por la honestidad total. Sofía, la mayor, había estado cuidando de sus hermanos sola desde que su madre murió. No podía simplemente ignorar su situación. «¿Y por qué no informó a las autoridades de inmediato?», preguntó María, tomando notas en su portapapeles. Sofía tenía miedo de que separaran a los hermanos, dijo Jaime, con la voz ligeramente temblorosa. «Y luego, bueno, se convirtieron en mi familia». El doctor Pérez frunció el ceño. «Entiendo su preocupación, señor Morales, pero hay procedimientos legales que deben seguirse. Usted, esencialmente, se llevó a 3 niños sin la debida autorización». «¿Llevó?». Una voz pequeña pero firme sonó desde la puerta. Sofía estaba allí, todavía con su mochila del colegio, sus ojos normalmente dulces, ahora brillando con indignación. «¿Papá nos salvó? ¿Sofía?». Jaime se levantó sorprendido. Se suponía que estaría en el colegio 2 horas más. «¿Qué haces en casa tan pronto?». «Tenía un presentimiento», respondió, entrando en la sala de estar con la dignidad de una pequeña reina. «Y la profesora me dejó salir porque ya había terminado todo mi trabajo». La expresión de María se suavizó al dirigirse a la niña. «Hola, Sofía. ¿Podemos hablar un momento?». Sofía asintió, sentándose al lado de Jaime y tomándole la mano. «Pregunten lo que quieran, pero primero quiero decir una cosa. Papá es lo mejor que nos ha pasado desde que mamá se fue al cielo». Durante 1 hora, Sofía respondió a cada pregunta con una madurez que sorprendió incluso a Jaime. Habló de la enfermedad de su madre, de cómo aprendió a cuidar de los gemelos, de los meses que pasaron solos en el sótano del restaurante.
¿Y cómo es vivir con el señor Morales?, preguntó María. Es nuestro papá ahora, corrigió Sofía con delicadeza. Al principio no sabía hacer muchas cosas, ni siquiera preparar un biberón. Se rió, haciendo que Jaime se sonrojara, pero lo aprendió todo. Nos cocina, nos lee cuentos para dormir, me ayuda con los deberes. ¿Y su trabajo?, intervino el doctor Pérez. Debe ser difícil compaginar un trabajo exigente con 3 niños pequeños. Trabaja mucho, admitió Sofía, pero siempre está en casa para cenar con nosotros. Y cuando tiene una reunión importante, pone su ordenador en la mesa de la cocina para poder estar cerca de nosotros mientras trabaja. Jaime sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Cómo podía esta niña diminuta ser tan observadora, tan elocuente? Señor Morales, se volvió hacia él María. Comprende que tendremos que abrir un procedimiento formal de tutela, ¿verdad? Habrá visitas domiciliarias regulares, evaluaciones, informes. Haré lo que sea necesario, interrumpió Jaime con la voz resuelta. Contrataré a los mejores abogados, me someteré a cualquier evaluación, seguiré todos los procedimientos. Pero no voy a renunciar a mis hijos. Sofía le apretó la mano, y Mateo eligió ese momento para reírse a carcajadas, rompiendo la tensión en la habitación. «Papá», susurró Sofía, «enséñales la habitación de los gemelos, y mi cuaderno del cole, y las fotos de la comida del domingo en casa del abuelo». Durante otras 2 horas, Jaime y Sofía mostraron a los visitantes el apartamento, exhibiendo pruebas de su vida familiar. El dormitorio de los gemelos decorado con temática de safari, la zona de estudio de Sofía con el material escolar cuidadosamente organizado, fotos recientes con los abuelos que mostraban una familia extensa y cariñosa. Cuando finalmente se fueron, María y el doctor Pérez dejaron una pila de papeleo y una lista de procedimientos a seguir, pero también un atisbo de esperanza. «Sofía es una niña extraordinaria», comentó María antes de irse. «Y está claro que hay un vínculo entre ustedes. No será un proceso fácil, señor Morales, pero trabajaremos para mantener unida a esta familia». Después de que la puerta se cerrara, Sofía se arrojó a los brazos de Jaime, dejando finalmente que su fachada madura se desmoronara. «No nos van a separar, ¿verdad, papá?». Jaime la abrazó con fuerza, sintiendo temblar su pequeño cuerpo. «No, princesa, no lo harán. Prometo que lucharé con todo lo que tengo para mantener unida a nuestra familia». «Lo sé», susurró ella contra su pecho, «porque eres nuestro papá de verdad, no en un papel, sino en nuestros corazones, y eso es lo que importa, ¿verdad?». Esa noche, después de que los niños se durmieran, Jaime se quedó despierto leyendo los documentos que las autoridades habían dejado: procedimientos judiciales, evaluaciones psicológicas, visitas supervisadas. El camino sería largo y complicado. Pero cuando miró hacia la habitación donde dormían sus hijos, porque eso es lo que eran ahora, sus hijos, supo que enfrentaría cualquier batalla. Porque a veces las familias no se hacen por sangre o papel, sino por elección y amor. Y él había elegido amar a estos 3 niños desde el momento en que los encontró en aquel oscuro sótano. Ahora solo necesitaba demostrarle al mundo que, a veces, los lazos más fuertes son los que el corazón elige crear. Sabores de la memoria estaba irreconocible. Las ventanas, ahora limpias, dejaban entrar la luz del sol que jugaba con las motas de polvo levantadas por la reforma. Los obreros iban y venían, acarreando materiales y herramientas, mientras Jaime y Sofía supervisaban cada detalle de la transformación. «Aquí estaba la mesa de la abuela María», explicó Sofía, señalando un rincón específico del comedor. «Venía todos los domingos y siempre me traía caramelos de café con leche». Jaime tomó una nota mental, imaginando ya una discreta placa que marcara ese lugar: la mesa de la abuela María. Preservar esos recuerdos era importante, construir un puente entre el pasado y el futuro que estaban creando. «¿Y los colores de las paredes?», preguntó, observando cómo Sofía examinaba las muestras de pintura con la seriedad de una decoradora profesional.
¿Cuáles crees que habría elegido tu mamá? Sofía ladeó la cabeza, pensativa. Mamá siempre decía que un restaurante debía ser tan acogedor como un abrazo. Le gustaría este amarillo suave que parece luz de sol. En el centro del comedor, Mateo y Lucas jugaban en su corralito improvisado, a salvo del polvo y el caos de la reforma. Los gemelos, con casi 2 años, eran cada día más activos y curiosos. ¡Papá!, llamó Sofía de repente, emocionada. ¡Mira a Mateo! Jaime se giró justo a tiempo para ver a Mateo incorporándose sobre la barandilla del corralito y dando sus primeros pasos vacilantes. El orgullo y la emoción lo invadieron mientras grababa el momento con su móvil. «Eso es, campeón», lo animó, viendo al pequeño caminar con determinación hacia un juguete. Para no ser menos, Lucas pronto siguió el ejemplo de su hermano, provocando los vítores emocionados de Sofía. «Están andando, los dos». Jaime guardó el móvil, extrañamente abrumado. Era como si los primeros pasos de los gemelos simbolizaran algo más grande: el progreso de toda su familia, el inicio de una nueva etapa. «¿Sabes?», dijo, cogiendo a los 2 bebés mientras Sofía bailaba a su alrededor. «Este restaurante está creciendo junto a vosotros». Era verdad. Cada día, Sabores de la Memoria cobraba más vida. La cocina industrial estaba siendo completamente modernizada, pero Jaime insistió en mantener algunos elementos originales, como el viejo horno de leña que, según Sofía, hacía las mejores pizzas margarita de la ciudad. «Papá», llamó Sofía, más seria ahora, sosteniendo un cuaderno decorado con pegatinas de comida. «He hecho una lista de los platos que tienen que estar en la carta, sí o sí». Jaime sonrió, devolviendo a los gemelos a su corralito y sentándose con ella en una de las mesas nuevas. «Cuéntamelo todo». «Lo primero, los ñoquis de mamá», comenzó, consultando sus notas cuidadosamente escritas a mano. «Tienen que ser exactamente como los hacía ella, con salsa de tomate natural y albahaca del huerto». «¿Del huerto?», preguntó Jaime, sorprendido. Sofía asintió con firmeza. «Sí, necesitamos tener un huerto de hierbas aromáticas, como tenía ella. Lo pondremos ahí detrás», dijo, señalando la zona exterior que Jaime había planeado convertir en aparcamiento. Inmediatamente sacó su propio cuaderno y cambió los planos. El aparcamiento podía ser más pequeño. Un jardín de hierbas frescas era mucho más importante. «¿Qué más hay en la lista?». Durante 1 hora, Sofía describió cada plato especial que su madre solía preparar. Jaime quedó impresionado por su memoria precisa de ingredientes y técnicas. Era como si Carmen hubiera dejado un legado culinario vivo a través de su hija. «Y aquí», señaló un dibujo colorido al final del cuaderno, «es como tienen que estar decoradas las paredes, con fotos de familias felices como antes». Jaime estudió el dibujo, una representación sorprendentemente detallada del comedor, con marcos en las paredes y gente sonriente en las mesas. En una esquina los había dibujado a los 4, a él, a ella misma y a los gemelos. «Es perfecto», dijo, sintiendo un nudo en la garganta, «pero creo que tenemos que añadir a algunas personas más a este dibujo». Sofía ladeó la cabeza, curiosa. «¿A quién?». «Al abuelo Ricardo y a la abuela Elena, para empezar», dijo. «Y quizás deberíamos poner una foto de tu mamá en un lugar especial, para que siempre forme parte del restaurante». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas contenidas, pero su sonrisa era radiante. «Ya lo es, papá. Está en cada receta, en cada recuerdo. Y ahora también está en el amor que pones en todo lo que haces aquí». Jaime abrazó a su hija, maravillado por su sabiduría. En el corralito, los gemelos continuaban sus aventuras de gateo, cada paso más seguro que el anterior. El sonido de sus risas se mezclaba con el ruido de la reforma, creando una sinfonía de progreso y alegría. La transformación del restaurante era más que una simple reforma. Era la construcción de un sueño compartido, un legado que fusionaba el pasado y el presente.
los recuerdos de Carmen con las nuevas historias que estaban creando. Esa noche, después de acostar a los niños, Jaime volvió al restaurante solo. En el silencio del espacio parcialmente renovado, casi podía oír los ecos de las risas pasadas mezclándose con las nuevas. Imaginó las futuras noches con el local lleno, a Sofía ayudando en la cocina, a los gemelos corriendo entre las mesas, a familias forjando recuerdos especiales aquí. En una pared recién pintada de ese amarillo suave como el sol, Jaime colgó el primer cuadro, una foto de Carmen que Sofía atesoraba. En ella sonreía radiante, con un delantal blanco, en la cocina del restaurante. «Estamos cuidando bien de tu legado», le susurró a la foto. «Y de tus tesoros también». Como si fuera una respuesta, una suave brisa entró por la ventana abierta, trayendo el aroma de la albahaca que Sofía había insistido en plantar esa misma tarde en unas macetas improvisadas. Era solo el comienzo del huerto que ella imaginaba, pero ya era una promesa de futuro. Jaime sonrió, pensando en las curiosas vueltas que da la vida. Meses atrás era un hombre solitario comprando un restaurante abandonado por un capricho. Ahora era padre de 3, transformando no solo el espacio físico de sabores de la memoria, sino también su propio corazón. Los primeros pasos de los gemelos esa tarde eran solo el principio. Como familia, todos estaban aprendiendo a caminar juntos, a veces tropezando, pero siempre levantándose, siempre avanzando. Y el restaurante, con sus paredes recién pintadas y sus recuerdos cuidadosamente conservados, sería el escenario perfecto para todas las historias que aún estaban por desarrollarse. Porque al final, de eso se trataba Sabores de la Memoria. No solo de comida, sino de amor, familia y los preciosos momentos que convierten un simple restaurante en un lugar mágico donde se crean y se conservan los recuerdos, donde el pasado y el presente se encuentran en armonía y donde una familia improbable encontró su lugar en el mundo. Empezó con una tos. Jaime apenas le dio importancia al principio. Los niños se resfrían todo el tiempo, le había explicado Sofía con su sabiduría prematura. Pero cuando Lucas se despertó en mitad de la noche, ardiendo de fiebre y con dificultades para respirar, el mundo de Jaime se derrumbó. «Sofía», la llamó, con el pánico en la voz, mientras sostenía a Lucas en brazos. «No le baja la fiebre». Sofía apareció en la puerta del dormitorio, frotándose los ojos soñolientos. Una mirada a su hermano y entró en acción. «Al hospital», dijo con firmeza. «Ahora, yo me encargo de Mateo. Tú lleva a Lucas». Jaime dudó una fracción de segundo, su corazón dividido entre sus hijos. Pero... «Papá», lo cortó Sofía, su pequeña voz con una fuerza sorprendente. «Lucas te necesita ahora. Ya he cuidado de ellos sola antes, ¿recuerdas? Puedo apañármelas con Mateo unas horas». En ese momento, mirando a su hija de 5 años que parecía haber envejecido décadas en segundos, Jaime sintió una mezcla de orgullo y dolor tan intensa que casi lo asfixia. «Llamaré al abuelo para que venga a quedarse contigo», dijo, marcando ya el número mientras acunaba el pequeño cuerpo febril de Lucas contra su pecho. El trayecto al hospital fue una nebulosa de luces de la ciudad y plegarias silenciosas. Lucas alternaba entre el llanto y la somnolencia, su respiración cada vez más dificultosa. Jaime nunca se había sentido tan impotente. En las urgencias pediátricas del Hospital La Paz, las horas se arrastraron como décadas. «Neumonía», dijo el médico, lo suficientemente grave como para requerir ingreso. Jaime se quedó paralizado mientras le conectaban monitores y vías a su pequeño hijo. «Señor Morales», una enfermera le tocó suavemente el brazo. «Necesito los datos del paciente». Jaime parpadeó, intentando concentrarse. Su teléfono vibraba sin cesar en su bolsillo. Mensajes de Sofía pidiendo noticias, de su padre confirmando que estaba con los niños, de Elena intentando reprogramar reuniones importantes. Lucas Morales empezó y se detuvo. Se dio cuenta de que no sabía la fecha exacta de nacimiento de su hijo.
¿Qué clase de padre no sabía algo tan básico? La culpa lo inundó como una ola. Había estado tan centrado en ser un proveedor, en reformar el restaurante, en demostrar a las autoridades que podía ser un buen padre. ¿Había pasado por alto las señales? ¿Debería haberse dado cuenta antes de que Lucas se estaba poniendo enfermo? Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Sofía. Papá, respira hondo. Recuerda lo que decía mamá. El amor de la familia cura todo. Lucas es fuerte. Tú también lo eres. Las sencillas palabras de su hija golpearon a Jaime como un rayo de luz en la oscuridad. Respiró hondo, dejando finalmente caer las lágrimas que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. La noche se convirtió en día, y el día en otra noche. Jaime permaneció al lado de Lucas, vigilando cada respiración, cada movimiento. Los médicos hablaban de una mejoría lenta pero constante. La fiebre remitía, la respiración mejoraba gradualmente. Sofía lo visitaba todas las tardes después del colegio, siempre trayendo nuevos dibujos para decorar la habitación del hospital de Lucas. Le contaba historias sobre el restaurante, sobre cómo Mateo lo echaba de menos, sobre los planes que tenían para cuando volviera a casa. «¿Sabes, papá?», dijo en una de esas visitas, colocando metódicamente los dibujos en la pared. «Cuando yo era pequeña y me ponía mala, mamá siempre decía que preocuparse no cura a nadie. Lo que cura es el amor, el cuidado y la sopa de pollo». Jaime sonrió débilmente, maravillado de lo fuerte que era su hija. «Tu mamá siempre parecía saber qué decir». «Igual que tú», respondió Sofía con sencillez. «Tú también sabes siempre lo que necesitamos, solo que a veces te olvidas de cuidarte a ti mismo». El comentario perspicaz lo pilló desprevenido. Era verdad. No se había mirado en un espejo en días, apenas había comido. Funcionaba en piloto automático. «¿Cuándo te volviste tan sabia?», le preguntó, atrayéndola en un abrazo. «Lo aprendí de ti», dijo, acurrucándose contra él. «Me enseñaste que ser fuerte no significa no tener miedo. Significa hacer lo que hay que hacer, incluso cuando tienes miedo». Esa noche, después de que Sofía se fuera con su abuelo, Jaime observó a Lucas dormir. Su pequeño hijo, tan frágil y sin embargo tan resiliente. Le habían quitado las vías, y su respiración, aunque no perfecta, era mucho mejor. «¿Sabes, hijo?», le susurró, sosteniendo la manita de Lucas, «antes de conoceros, creía que lo sabía todo sobre el éxito. Tenía dinero, poder, respeto en el mundo de los negocios. Pero vosotros me enseñasteis lo que realmente importa». Lucas se movió en sueños, sus diminutos dedos apretando la mano de Jaime. Jaime continuó. «Me enseñasteis que el valor no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Que la fuerza no viene de cuánto puedes controlar, sino de cuánto puedes amar. Y, sobre todo, me enseñasteis que la familia no es algo que se tiene, es algo que se construye, día a día, con amor y paciencia». A la mañana siguiente, Lucas abrió los ojos y por primera vez en días sonrió. Una sonrisa pequeña y cansada, pero para Jaime fue como ver amanecer después de la noche más larga. «¡Papá!», llamó Lucas, su voz ronca pero clara. Jaime sintió que el corazón se le expandía en el pecho. «Estoy aquí, hijo, siempre estaré aquí». Cuando Sofía llegó para su visita diaria, encontró a padre e hijo durmiendo juntos, Jaime torpemente inclinado en la silla del hospital, la diminuta mano de Lucas aferrando el dedo de su padre. En silencio, sacó su cuaderno de dibujo y comenzó a esbozar la escena. «Mamá», susurró mientras dibujaba, «creo que estarías orgullosa. Papá todavía se pierde a veces, pero nos quiere tanto como tú. Y ahora sabe que no tiene que ser perfecto, solo tiene que estar aquí». Fuera del hospital, Madrid continuaba con su ritmo frenético. Las reuniones se celebraban sin Jaime, las decisiones importantes se posponían, la reforma del restaurante esperaba.
Pero en esa habitación de hospital, las verdaderas prioridades habían quedado claras. Porque a veces tienes que estar a punto de perder algo precioso para entender su verdadero valor. Y Jacobo Morales, el hombre que una vez midió el éxito en cifras y adquisiciones, ahora lo medía en sonrisas, abrazos y las pequeñas victorias diarias. El primer sueño tranquilo de un niño enfermo, el apoyo silencioso de una hija sabia más allá de sus años, y la creciente certeza de que ningún desafío era demasiado grande cuando se tenía suficiente amor para enfrentarlo. El amanecer pintaba el cielo de Madrid con tonos rosas y anaranjados cuando Jaime abrió las puertas de sabores de la memoria. El olor a pintura fresca se mezclaba con el del café recién hecho, un ritual que había establecido desde que Lucas volvió del hospital. Cada mañana, antes de que comenzara la reforma, Jaime llevaba a los niños para comprobar el progreso, convirtiendo lo que podría haber sido solo otra obra en una tradición familiar. «Papá, mira», exclamó Sofía, corriendo hacia la zona recién construida, diseñada especialmente para los niños. Las paredes del Rincón de los Recuerdos ya están pintadas. El Rincón de los Recuerdos, como lo había bautizado Sofía, era un acogedor rincón cerca de la cocina, donde Jaime planeaba crear un espacio seguro para que los gemelos jugaran mientras él y Sofía trabajaban en el restaurante. Pero era más que eso, un tributo a su historia, con una pared entera dedicada a fotos y recuerdos. «¿Qué tal si colgamos aquí la primera foto de mamá en el restaurante?», sugirió Jaime, observando cómo Sofía examinaba la pared recién pintada con ojo crítico. «No», respondió después de un momento de reflexión. «Creo que deberíamos colgar nuestra primera foto juntos, la del día que nos encontraste aquí. La foto de mamá debería ir ahí arriba», señaló el espacio sobre la barra, donde todos puedan verla sonreír y cuidando de su gente. Jaime sintió que se le encogía el corazón. Incluso en los detalles más pequeños, Sofía demostraba una profunda comprensión de la familia y la pertenencia. Los gemelos, ya completamente recuperados, exploraban el espacio con la curiosidad de sus casi 2 años. Lucas, todavía un poco cauteloso desde su enfermedad, seguía de cerca a Mateo mientras investigaban cada rincón del restaurante a medio terminar. «¡Cuidado con las escaleras!», amonestó Sofía automáticamente, su instinto protector siempre alerta. Pero luego se detuvo, mirando a Jaime con una sonrisa tímida. «Perdona, papá, a veces se me olvida que ya no tengo que ser la adulta». Jaime se arrodilló a su altura. «Oye, nunca tienes que disculparte por preocuparte por tus hermanos, pero ahora podemos cuidarlos juntos, ¿vale?». Ella asintió, pero Jaime notó que una sombra pasaba por su rostro. En los últimos días, desde la recuperación de Lucas, había notado cambios sutiles en su comportamiento, momentos de irritabilidad, un ligero desafío, pequeños retos a su autoridad. «¿Qué te parece si me ayudas a decidir dónde poner las mesas?», sugirió, intentando distraerla. «Tú sabes mejor que nadie cómo estaban distribuidas». Su rostro se iluminó por un momento, pero luego la sombra regresó. «¿Y si lo hacemos mal? ¿Y si no queda como era antes?». «Sofía», comenzó Jaime con delicadeza, «no tiene por qué ser exactamente igual. Podemos crear algo nuevo, algo nuestro, mientras guardamos los mejores recuerdos del pasado». Ella consideró sus palabras, jugueteando con el bajo de su camiseta, un gesto que Jaime reconocía como señal de ansiedad. Pero, ¿y si? ¿Dudó, su voz pequeña? ¿Y si a mamá no le gustaran los cambios? Ah, eso era. Jaime finalmente entendió lo que se escondía detrás del reciente comportamiento de Sofía. La reforma del restaurante estaba haciendo demasiado real la idea de seguir adelante, de crear algo nuevo, y con ello el miedo a traicionar la memoria de su madre. «Ven aquí», dijo, sentándose en uno de los escalones y atrayéndola a su regazo. «¿Sabes qué creo que le habría encantado a tu madre más que nada?». Sofía negó con la cabeza, acurrucándose contra su pecho. «Verte feliz, ver este lugar lleno de vida otra vez,
Saber que sus recetas seguirían trayendo alegría a la gente, pero ahora también con nuestro toque especial. ¿Nuestro toque especial?, preguntó ella con curiosidad. Sí, como esa idea genial que tuviste para un menú infantil con nombres divertidos, o el huerto de hierbas aromáticas que estamos plantando fuera, incluso más grande que el original. Son cambios, pero son buenos, que mantienen el espíritu de lo que tu mamá creó. Justo entonces, unas risas resonaron en el espacio. Mateo y Lucas habían descubierto el eco que sus voces hacían en el comedor vacío y estaban probando diferentes sonidos. ¡Papá!, gritó de repente Mateo, su voz resonando claramente. Jaime y Sofía se quedaron helados. ¡Papá!, repitió Lucas, para no ser menos. ¡Papá!, tiró Sofía de su brazo, emocionada. «Lo han dicho, te han llamado». Jaime apenas podía creerlo. Sentía que el corazón podría estallarle de alegría. Los gemelos, al darse cuenta de la reacción que habían provocado, empezaron a corear papá repetidamente, intercalado con risitas. «¿Ves?», comentó Sofía con los ojos brillantes. «Hasta ellos saben que eres nuestro papá de verdad». La mañana continuó con una energía renovada. Sofía, con el ánimo muy mejorado, compartía con entusiasmo sus ideas para el restaurante, cada sugerencia, equilibrando memoria e innovación. Mantener los manteles de cuadros, pero añadiendo un toque moderno, con flores frescas. Conservar los platos clásicos de Carmen, pero creando nuevas recetas inspiradas en ellos. «Y aquí», explicó, dibujando en su cuaderno, «podemos tener una pared con fotos de los clientes, como hacía mamá, pero también con fotos nuevas de las familias que vengan ahora». Jaime observaba, asombrado, cómo su hija lograba el equilibrio perfecto entre honrar el pasado y abrazar el futuro, una lección que él mismo todavía estaba aprendiendo. Los gemelos continuaron deambulando, ahora llamando ocasionalmente papá cada vez que querían su atención. Cada vez que la palabra resonaba en el restaurante, Jaime sentía que su corazón se expandía un poco más. «¿Sabes?», dijo Sofía pensativa, mientras ayudaba a organizar unos platos nuevos que habían llegado. «Creo que ahora entiendo por qué a mamá le encantaba tanto este sitio». «¿Por qué?», preguntó Jaime, genuinamente curioso. «Porque no es solo un restaurante, es nuestro hogar», dijo simplemente. «Es donde empezó nuestra familia, donde nos encontraste y donde haremos felices a otras familias también». Jaime tuvo que reprimir las lágrimas. ¿Cómo podía esta pequeña niña articular sentimientos tan profundos con tanta claridad? El resto del día fue un torbellino de actividad. Jaime alternaba entre supervisar la reforma, jugar con los gemelos y ayudar a Sofía con sus ideas para el restaurante. En algún momento, su padre llegó con la comida y tuvieron un picnic improvisado en medio del comedor a medio terminar. «Está quedando increíble, hijo», comentó Ricardo, contemplando el progreso. «Carmen estaría orgullosa». «No es solo mérito mío», respondió Jaime, viendo a Sofía enseñar a los gemelos a decir abuelo. «Ellos me enseñaron lo que de verdad importa en un hogar». Cuando el sol comenzó a ponerse, bañando el restaurante de una luz dorada a través de las nuevas ventanas, Jaime se dio cuenta de que Sofía tenía razón. Sabores de la Memoria no era solo un proyecto empresarial o una forma de honrar la memoria de Carmen. Era el lugar donde su familia había comenzado, donde un hombre solitario encontró su propósito, donde 3 niños huérfanos encontraron un nuevo papá, y donde, juntos, estaban construyendo algo más grande que ellos mismos. Observando a Sofía quedarse dormida en el sofá del nuevo despacho, con los gemelos ya profundamente dormidos en su corralito improvisado, Jaime reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida. Antes, el éxito se medía en cifras y adquisiciones. Ahora, se medía en sonrisas, abrazos y pequeños triunfos diarios. Estos niños le habían enseñado que el amor incondicional no es algo que decides sentir, es algo que te sucede, transformándote por completo, haciéndote querer ser una mejor persona cada día.
Era levantarse por la noche para comprobar si Lucas respiraba bien, tener paciencia cuando Sofía ponía a prueba los límites, celebrar cada nueva palabra de los gemelos como si fuera el mayor logro del mundo. Su teléfono vibró en su bolsillo, otro correo sobre una reunión importante. Pero por primera vez, Jaime no sintió ninguna urgencia por responder. Aquí, en este restaurante a medio reformar, con sus 3 hijos durmiendo plácidamente, estaba exactamente donde necesitaba estar. Porque a veces un hogar no está hecho de paredes y muebles, está hecho de recuerdos y sueños, de desafíos superados y amor compartido. Está hecho de pequeños momentos como este, cuando el sol se pone después de un día de trabajo y te das cuenta de que has construido no solo un espacio físico, sino un lugar donde los corazones pueden crecer y las almas pueden sanar. Sabores de la Memoria se estaba convirtiendo en mucho más que un restaurante reabierto. Era un testimonio vivo de cómo el amor puede cambiar vidas, de cómo las familias pueden formarse en los lugares más inesperados, y de cómo, a veces, los mayores regalos vienen disfrazados de desafíos. Jaime levantó con cuidado a Sofía en brazos, intentando no despertarla. ¿Listos para ir a casa?, susurró. «Ya estamos en casa, papá», murmuró ella, somnolienta. «Esta también es nuestra casa». Y era verdad. Porque un hogar, había aprendido Jaime, no es solo donde vives, es donde tu corazón encuentra la paz, donde tu alma encuentra un propósito y donde el amor puede convertir incluso el espacio más simple en algo mágico y especial. Eso era en lo que se estaba convirtiendo Sabores de la Memoria. No solo un restaurante renovado, sino un símbolo viviente de cómo el amor puede construir puentes entre el pasado y el futuro, entre viejos recuerdos y nuevos sueños, entre corazones solitarios que se encuentran y crean algo extraordinario juntos. La lluvia caía suavemente sobre Madrid esa tarde de miércoles, creando un ritmo apacible contra los ventanales recién instalados de Sabores de la Memoria. Jacobo Morales estaba solo en el restaurante, aprovechando unas horas de silencio, mientras Sofía estaba en el colegio y los gemelos dormían la siesta bajo la atenta mirada de Elena. El antiguo despacho era la última zona por organizar antes de la siguiente fase de la reforma. Montones de documentos amarillentos abarrotaban el robusto escritorio de madera que Jaime descubrió que había sido construido a medida por el padre de Carmen décadas atrás. Estaba clasificando contratos antiguos cuando una carpeta se deslizó de detrás de un archivador metálico. Al caer, un sobre se desprendió, llevando la elegante caligrafía que Jaime reconocía de los cuadernos de recetas de Carmen, su firma clara y segura, como Sofía la había descrito. Con cuidado, casi con reverencia, Jaime abrió el sobre. El papel oficial todavía se sentía crujiente, como si hubiera estado esperando este momento. Sus ojos recorrieron el texto, cada palabra golpeándolo como un golpe físico. Yo, Carmen Santos, en pleno uso de mis facultades mentales, por la presente dejo el restaurante Sabores de la Memoria y todas las pertenencias asociadas a él, a mis hijos, Sofía, Mateo y Lucas Santos. El mundo pareció detenerse. Jaime leyó el documento varias veces, cada lectura revelando más detalles que le encogían el corazón. Carmen había presentado este testamento solo 2 semanas antes de fallecer. Nombraba no solo el restaurante, sino todas sus recetas, el nombre comercial, incluso los muebles antiguos que él había guardado cuidadosamente durante la reforma. Le temblaban las manos cuando cogió el teléfono. El señor Gómez, el agente que intermedió en la venta, todavía estaba en sus contactos. «Señor Gómez, soy Jacobo Morales. Necesito saber exactamente cómo se llevó a cabo la venta de Sabores de la Memoria». La conversación que siguió reveló una red de engaños y omisiones. Los primos de Carmen, quienes vendieron el restaurante, afirmaron ser los únicos herederos. El testamento nunca se había presentado durante el proceso de sucesión. «Pero hicimos todas las comprobaciones legales», protestó el agente. «No había registro del testamento en ninguna parte, porque estaba escondido aquí».
murmuró Jaime, más para sí mismo que para el agente. Alguien no quería que se encontrara. Tras colgar, Jaime se quedó inmóvil, dejando que los acontecimientos de los últimos meses inundaran su mente. Recordó la primera vez que vio el restaurante desde la ventana de su despacho, la noche en que descubrió a los niños en el sótano, cada momento que lo había llevado hasta aquí. Sus ojos recorrieron el despacho reformado. Las paredes, ahora pintadas de un verde suave que Sofía había elegido, estaban llenas de fotos antiguas del restaurante que habían desenterrado durante la limpieza. En una de ellas, una joven Carmen sonreía orgullosa, embarazada de los gemelos, con una Sofía de apenas unos años a su lado en la cocina. El sonido de unos pequeños pasos en el pasillo lo sacó de sus pensamientos. Sofía estaba en la puerta, todavía con su uniforme del colegio, observándolo con esa intensidad que a veces le asustaba. «Papá», preguntó en voz baja, «¿estás llorando?» Jaime no se había dado cuenta de que las lágrimas corrían por su rostro. Intentó ocultar el documento, pero algo en la mirada de Sofía le hizo detenerse. «Esa es la letra de mamá», dijo acercándose. «La reconozco. Hacía esas curvas bonitas en la C». Jaime miró a su hija, porque eso es lo que Sofía era ahora, su hija en todos los sentidos, excepto en el legal, y sintió que se le rompía el corazón. ¿Cómo podía ocultarle esto? ¿Cómo podían seguir construyendo una familia sobre una mentira, aunque fuera por omisión? «Ven aquí, princesa», dijo sacando una silla. «Tenemos que hablar de algo importante que he encontrado». Sofía se sentó, sus piernas balanceándose por encima del suelo. Jaime notó que apretaba un poco más su mochila, su señal delatora de ansiedad. Con delicadeza, le explicó lo que significaba el documento, traduciendo el lenguaje legal a términos que una niña de 5 años pudiera entender. Sofía escuchó atentamente, sin apartar la vista de su rostro. «¿Entonces, el restaurante es nuestro?», preguntó después de un largo silencio. «Sí, legalmente os pertenece a ti y a tus hermanos». Para sorpresa de Jaime, Sofía sonrió. «Mamá siempre decía que Sabores de la Memoria era mágico», dijo, «que tenía una forma de juntar a las personas adecuadas en el momento adecuado». «¿Qué quieres decir?» «Conoció a mi papá de verdad aquí», explicó Sofía. «Era un cliente, y tú también nos encontraste aquí». Hizo una pausa, jugueteando con el borde de su falda. «Pero tú eres más papá que él. Se fue cuando se enteró de los gemelos. Tú te quedaste». Jaime sintió que se le encogía el corazón. Era la primera vez que Sofía mencionaba a su padre biológico. «Mamá no estaba triste cuando hablaba de él», continuó Sofía. «Decía que algunas personas entran en nuestras vidas solo para traer regalos, como mis hermanos, y otras vienen para quedarse, como tú». En ese momento, la puerta del despacho se abrió de nuevo. Era la señora Rosa, la dueña de la tienda de comestibles de la esquina que había ayudado a los niños durante esos meses solos. «Perdonad que interrumpa», dijo, «pero oí voces y... ¡Oh, el testamento!». Jaime se levantó bruscamente. «¿Usted lo sabía?». La señora Rosa entró, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Su rostro, habitualmente alegre, parecía sombrío. «Carmen me lo enseñó en su última semana», explicó tomando asiento. «Estaba muy débil, pero insistió en contármelo todo. Dijo que sus primos la estaban presionando para vender, pero quería asegurarse de que se quedara para los niños». «¿Por qué no presentó el documento cuando ella falleció?», preguntó Jaime, tratando de mantener la acusación fuera de su tono. «Lo busqué durante días», dijo la señora Rosa, con lágrimas asomando a sus ojos. «Carmen me dijo que estaba en un lugar seguro en el despacho, pero cuando vine a buscarlo, había desaparecido. Los primos aparecieron al día siguiente del funeral con los papeles de la venta. No pude hacer nada más que cuidar de los niños lo mejor que pude». Sofía, que había permanecido en silencio, se levantó de un salto de la silla. «Esperad aquí», gritó saliendo corriendo del despacho. Volvió minutos después, arrastrando su vieja mochila del colegio. «¿Recuerdas que una vez me preguntaste por qué todavía llevaba mi mochila vieja cuando me compraste una nueva?», le preguntó a Jaime.
Pues por esto. Con cuidado, Sofía abrió un bolsillo oculto cosido en el fondo de la bolsa. De él sacó un sobre idéntico al que Jaime había encontrado. «Mamá me dio 2 copias», explicó. «Me dijo que la guardara a buen recaudo. No sabía leer muy bien cuando me la dio, pero sabía que era importante». Jaime y la señora Rosa intercambiaron miradas de asombro. Carmen no había dejado nada al azar. Había hecho 2 copias, asegurándose de que al menos una sobreviviera. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Jaime con delicadeza. Sofía se mordió el labio. Al principio no sabía qué era. Luego, tuve miedo. ¿Miedo de qué, princesa? De que si te enterabas de que el restaurante era nuestro, ya no querrías ser nuestro papá, admitió en voz baja. Que pensarías que solo queríamos tu dinero. Jaime sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Atrajo a Sofía hacia él y la abrazó con fuerza. «Nunca», dijo con firmeza, «nunca pienses eso. Sois mis hijos, sin importar de quién sea el restaurante ni ninguna otra cosa». En los días que siguieron, la noticia del testamento descubierto se extendió por el barrio como la pólvora. Pero en lugar del escándalo que Jaime temía, encontró apoyo. Don Ricardo, el antiguo jefe de sala, fue el primero en aparecer, llevando un álbum de fotos de la época dorada del restaurante. Carmen tenía un don, dijo, mostrando las fotos a Jaime y Sofía. No solo para la cocina, sino para la gente. Siempre sabía exactamente lo que necesitaba cada cliente, incluso cuando ellos mismos no lo sabían. Las fotos mostraban un restaurante vibrante y lleno de vida. En una, Carmen le enseñaba a una jovencísima Sofía a hacer masa. En otra, estaba de pie, embarazada de los gemelos, rodeada de clientes que parecían más amigos. Doña Isabel, una maestra jubilada que solía comer en el restaurante todos los días, trajo sus propios recuerdos. «Carmen me sirvió sopa de verduras durante un mes entero cuando perdí a mi marido», relató con los ojos llorosos. Decía que la buena comida cura el alma. ¿Y sabes qué? Tenía razón. Uno por uno, vecinos y antiguos clientes comenzaron a aparecer, cada uno con una historia que compartir, un recuerdo que revivir. «Sabores de la memoria», decían. Nunca fue solo un restaurante. Era un lugar de encuentro, una fuente de consuelo, un pedazo del corazón del barrio. Y ahora, declaró la señora Rosa durante una de las reuniones improvisadas que comenzaron a tener lugar a diario, se está convirtiendo exactamente en eso otra vez, gracias a ti, Jaime. La caja para testimonios escritos que colocó en la entrada se desbordaba de cartas de apoyo. Elena, que inicialmente cuestionó la sabiduría de revelar el testamento, ahora coordinaba una campaña en redes sociales que estaba conmoviendo corazones por toda la ciudad. En medio de todo esto, Jaime encontró otro tesoro en el sobre original, una carta sin abrir de Carmen, dirigida a quien encuentre este testamento. «Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí para cuidar de mis hijos. Sabores de la memoria les pertenece por derecho, no solo legalmente, sino porque este lugar guarda la esencia de nuestra familia. Sofía, mi pequeña chef, prácticamente nació entre estas paredes. Sus primeros pasos los dio en esta cocina. Sus primeras palabras fueron «más salsa». Tiene el don no solo para cocinar, sino para preocuparse por los demás, para ver más allá de lo que está en la superficie. Mateo y Lucas, mis ángeles, a quienes apenas llegué a conocer pero que amo con todo mi corazón, también son parte de esta historia. Pasé mi embarazo aquí, hablándoles mientras cocinaba, soñando con el día en que correrían entre las mesas. Sí, el restaurante es suyo, pero más importante que las paredes o los muebles es el amor que este lugar representa. Si estás leyendo esto, espero que seas alguien que entienda que, a veces, los mayores tesoros no son los que podemos poseer, sino los que podemos amar. Pido a quien encuentre este documento que mire a mis hijos y no vea una carga o una responsabilidad, sino un tesoro. Que entienda que Sabores de la Memoria no es solo un negocio,
Es un lugar donde se hacen familias, donde se curan corazones y donde el amor se sirve con cada plato. También dejo mis recetas, no solo las escritas en los cuadernos de la cocina, sino las que solo Sofía conoce, aprendidas a mi lado desde que era lo suficientemente alta para subirse al taburete especial que le hizo su abuelo. Confío en que ella sabrá cuándo y con quién compartirlas. Y si tú, quien lee esta carta, eres la persona adecuada, alguien que ve más allá de los papeles legales y reconoce el verdadero valor de lo que dejo para mis hijos, entonces tienes mi eterna gratitud. Porque a veces el mayor acto de amor es cuidar de los hijos de otro como si fueran los tuyos propios. Con esperanza y amor, Carmen Santos. Jaime le leyó la carta a Sofía esa noche, después de que los gemelos se hubieran dormido. Ella escuchó en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo sabía», repitió Sofía, tal como había dicho cuando descubrieron el testamento. «Sabía que nos encontrarías, que nos querrías de verdad». «¿Cómo podías saberlo?», preguntó Jaime en voz baja. «Porque mamá siempre decía que el amor verdadero encuentra su camino», respondió Sofía. «Como el olor del pan recién hecho que guía a la gente a una panadería o el aroma de la salsa de tomate que hace que todos quieran volver a casa». Jaime atrajo a su hija en un abrazo, maravillado por su sabiduría. Los gemelos dormían plácidamente en el sofá del despacho, ajenos al drama que se desarrollaba a su alrededor. Ocasionalmente, uno de ellos murmuraba «papá» en sueños, una palabra que todavía derretía el corazón de Jaime cada vez. Mañana se enfrentaría a los abogados, tendría que explicarlo todo a las autoridades, al juez de familia, a todos los implicados en el proceso de tutela. Sería duro y aterrador, posiblemente la batalla más grande de su vida. Pero ahora mismo, con el aroma de la albahaca fresca flotando por el despacho recién pintado, con Sofía en sus brazos y los gemelos durmiendo tranquilamente, Jaime sabía que había tomado la decisión correcta. Porque Carmen tenía razón, los mayores tesoros son los que podemos amar. Y él amaba a estos niños más que a nada en el mundo, más que a cualquier restaurante o fortuna. «Papá», murmuró Sofía, somnolienta, «léeme otra vez esa parte donde mamá habla del amor verdadero que encuentra su camino». Jaime cogió la carta de nuevo, aunque ya se sabía las palabras de memoria. Mientras leía, Sofía se fue quedando dormida, una suave sonrisa en su rostro. «¿Crees que estaría contenta?», susurró Jaime, más para sí mismo que para Sofía. «¿Con todo lo que estamos haciendo aquí?». «Ya lo está», murmuró Sofía, medio dormida. «Por eso la albahaca está creciendo tan bien. Mamá siempre decía que las plantas solo crecen fuertes cuando hay amor en el aire». Jaime sonrió entre lágrimas. Mañana se enfrentaría al mundo, abogados, jueces, autoridades. Sería una batalla difícil, quizás la más importante de su vida. Pero esta noche, en este momento, era solo un padre sosteniendo a su hija dormida, velando por sus hijos y sintiendo el amor que Carmen había predicho llenar cada rincón de este lugar especial. Porque al final, Sabores de la Memoria no era solo un restaurante o una propiedad en disputa. Era el lugar donde una familia improbable se había encontrado, donde el amor y el destino se entrelazaron de la manera más inesperada, y donde 3 niños y un hombre solitario aprendieron que, a veces, los lazos más fuertes son los que el corazón elige crear. Y si Carmen estaba mirando desde algún lugar, Jaime estaba seguro de que sonreía, satisfecha de que su plan hubiera funcionado. Porque a veces, el amor verdadero realmente encuentra su camino, guiado por el aroma de viejos recuerdos y la promesa de nuevas historias aún por venir. A la luz de todas las pruebas presentadas, este tribunal reconoce el vínculo excepcional entre el peticionario, Jacobo Morales, y los menores, Sofía, Mateo y Lucas Santos.
Considerando el interés superior de los niños y los claros deseos de la difunta Carmen Santos, expresados en su testamento, concedo la custodia permanente de los niños al señor Morales, quien también servirá como administrador legal de Sabores de la Memoria hasta que los herederos alcancen la mayoría de edad. Las palabras del juez resonaron en la sala del tribunal, pero Jaime apenas podía creer lo que estaba oyendo. Sofía, sentada a su lado, le apretó la mano con fuerza. Detrás de ellos, el público de vecinos, amigos y antiguos clientes estalló en aplausos. «Hemos ganado, papá», susurró Sofía, con los ojos brillantes de alegría. Jaime la abrazó, lágrimas de alivio y felicidad corriendo por su rostro. Durante los últimos meses, durante el proceso legal, hubo momentos en que temió perderlo todo, pero la comunidad se mantuvo firme a su lado, testificando día tras día sobre el verdadero amor que unía a esta improbable familia. 3 meses después, el aroma de la salsa de tomate fresca llenaba la cocina de Sabores de la Memoria. Jaime ajustaba el punto de sal, siguiendo las precisas indicaciones de Sofía, quien supervisaba su técnica desde lo alto de su taburete especial, una réplica del que su abuelo le había hecho años atrás. «Más albahaca, papá», le indicó, llevando su pequeño delantal blanco bordado con su nombre, idéntico al que usaba en los días de su madre. «Y recuerda remover con amor». El restaurante estaba abarrotado para su noche de reapertura. A través de la ventana de la cocina, Jaime podía ver a los gemelos jugando seguros en el rincón de los recuerdos, donde fotos antiguas y nuevas contaban la historia de 2 generaciones de Sabores de la Memoria. «Jaime», llamó Elena desde la puerta de la cocina, «hay alguien aquí que quiere ver al chef». Levantó la vista, sorprendido de ver a su padre, Ricardo, entrando con un paquete en las manos. «Pensé que deberías tener esto», dijo Ricardo, entregándole el paquete. Era un viejo delantal, amarillento por los años. Perteneció a tu abuela. Ella siempre soñó con que algún día seguiría sus pasos en la cocina. Jaime sintió que se le hacía un nudo en la garganta al reconocer la tela. ¿Cuántas veces había visto a su abuela usar ese mismo delantal mientras cocinaba la comida del domingo? «Póntelo, papá», lo animó Sofía. «Así iremos a juego». Con un cuidado casi reverente, Jaime se puso el delantal. De alguna manera se sentía correcto, como si cada paso de su viaje lo hubiera llevado a este momento. El comedor era irreconocible del lugar abandonado en el que Jaime había entrado por primera vez meses atrás. Las paredes, pintadas de ese suave amarillo que parecía luz de sol, exhibían una mezcla de fotografías antiguas y nuevas. La foto de Carmen presidía la barra. Su sonrisa radiante parecía bendecir a todos los que entraban. Manteles de cuadros cubrían cada mesa, todas ocupadas. La señora Rosa, en su rincón de siempre, servía muestras de sus famosos postres caseros, ahora oficialmente en el menú. Don Ricardo, de nuevo el jefe de sala, guiaba a los comensales con su elegancia característica. «¡Papá! ¡Papá!», llamaron los gemelos al unísono desde el rincón de los recuerdos, orgullosos de la torre de bloques que habían construido. «Está increíble, mis amores», respondió Jaime, maravillándose de lo rápido que estaban creciendo. Ya no eran los bebés asustados que había encontrado en el sótano. Eran niños pequeños y seguros, arropados por el amor de su familia reconstruida. De vuelta en la cocina, Sofía continuaba su vigilante supervisión de la preparación de la salsa. «¿Sabes, papá?», dijo pensativa. «Creo que entiendo por qué a mamá le encantaba tanto cocinar». «¿Por qué, princesa?» «Porque cuando cocinamos con amor, no solo estamos haciendo comida, estamos haciendo recuerdos». Hizo una pausa, probando la salsa con la seriedad de una chef profesional. «Como esta noche. Todos los que están ahí fuera están creando nuevos recuerdos en nuestro restaurante». «Nuestro restaurante», repitió Jaime en voz baja. La frase ya no tenía el peso legal que una vez tuvo. Ahora era simplemente la verdad. Este lugar les pertenecía a todos, no por documentos o sentencias judiciales, sino porque habían construido una familia aquí.
El servicio continuó hasta bien entrada la noche. A Jaime le sorprendió lo natural que se sentía estar aquí, cocinando con su hija, oyendo las risas de los gemelos, sintiendo el calor y la vida que irradiaba cada rincón del restaurante. En un breve respiro encontró a Sofía contemplando la foto de Carmen. «Estaría orgullosa de ti», dijo Jaime en voz baja. Sofía sonrió, esa sonrisa sabia que a veces hacía que Jaime olvidara que solo tenía 6 años. «Estaría orgullosa de los dos, papá. Mamá siempre decía que el amor es como una buena receta. Necesita los ingredientes adecuados en el momento adecuado». Jaime abrazó a su hija, mirando el bullicioso restaurante. Cada mesa tenía una historia. Familias celebrando, amigos riendo, parejas compartiendo momentos especiales. Era exactamente lo que Carmen había descrito en su carta. Un lugar donde el amor se servía junto a cada plato. Los gemelos se acercaron tambaleándose, pidiendo atención. Jaime los cogió en brazos, con el corazón rebosante, mientras Sofía contaba por milésima vez la historia de cómo se formó su familia. «Y entonces papá nos encontró y el restaurante se volvió mágico otra vez», concluyó con los ojos brillantes. Jaime sonrió, sabiendo que era él quien había sido encontrado. Por 3 niños que necesitaban un padre, por un restaurante que necesitaba una nueva vida, por un amor tan grande que lo transformó por completo. Sabores de la memoria. Estaba vivo una vez más, vibrando con las risas de los clientes, el aroma de la buena comida y, sobre todo, el amor de una familia que se eligió mutuamente. Porque a veces los mejores sabores no provienen solo de los ingredientes correctos, sino de los recuerdos que creamos juntos. Y allí, en esa cocina, con Sofía a su lado y los gemelos a salvo en sus brazos, Jacobo Morales finalmente entendió el verdadero significado del éxito. No se trataba de dinero o poder, sino del amor que compartimos y las vidas que tocamos. Carmen había tenido razón. Sabores de la memoria era mágico, no por la comida, aunque era excelente, sino por su capacidad de unir a las personas, de forjar lazos, de transformar a extraños en familia. Y mientras la noche avanzaba y llegaban más clientes, Jaime supo que habían logrado algo extraordinario. No solo reabrir un restaurante, sino crear un verdadero hogar, donde cada comida se servía con una ración extra de amor, y cada nuevo recuerdo encajaba perfectamente junto a los antiguos, como ingredientes en una receta perfecta que continuaría alimentando corazones por generaciones venideras.